Cuando yo era un niño de 6 o 7 años, una de las cosas en las que empecé a fijarme y a reflexionar al contemplar a los adultos que me rodeaban era que el mundo de las personas mayores es propenso al sufrimiento, al dolor y a los conflictos. Aunque yo me crié en una casa relativamente sana, con unos padres cariñosos y 2 hermanas, y gocé de hecho de una infancia feliz y maravillosa, no por ello dejaba de ver mucho dolor a mi alrededor. Cuando observaba el mundo de las personas mayores, me preguntaba, ¿cómo es posible que a la gente le surjan conflictos? Se daba la circunstancia de que yo era un niño muy dado a escuchar. Hasta podría decirse que era un cotilla. Escuchaba todas las conversaciones que tenían lugar en la casa. De hecho, mi familia solía decir en broma que me enteraba de todo lo que pasaba en la casa. A mí me gustaba saber todo lo que sucedía a mi alrededor, y por ello pasé una buena parte de mi infancia escuchando las conversaciones de las personas mayores, tanto en mi casa como en las casas de otros familiares. Con frecuencia, sus conversaciones me parecían bastante interesantes, pero también advertía en muchas de ellas un cierto flujo y reflujo. Las conversaciones se adentraban un poco en el conflicto, y después era como si volvieran a retroceder. Un flujo y un reflujo, un acercarse al conflicto y alejarse de él. En algunas ocasiones se producía una discusión, o alguien se sentía herido en sus sentimientos, o incomprendido. Todo aquello me producía unas sensaciones muy especiales, y la verdad es que no llegaba a entender por qué se comportaban de esa manera los adultos, su manera de comunicarse y de relacionarse unos con otros me desconcertaba mucho. Yo no sabía bien qué estaba pasando, pero me parecía que allí había algo raro. Creernos lo que pensamos. Me dediqué a escuchar y a observar día tras día, semana tras semana, mes tras mes, incluso año tras año, hasta que un día tuve una revelación. Cielo santo. Las personas mayores se creen lo que piensan. Por eso sufren. Por eso tienen conflictos. Por eso se comportan de manera extraña y yo no las entiendo. Porque llegan a creerse los pensamientos que tienen en la cabeza. Esta noción resultaba bastante rara para un niño. A mí me parecía una idea muy curiosa. Yo también tenía pensamientos, claro está, pero cuando era niño no iba por ahí, como hacen las personas mayores, con una voz de fondo constante dentro de la cabeza. En esencia, estaba demasiado ocupado pasándolo bien, o escuchando, o dejándome hipnotizar o maravillar por algún aspecto de la vida. Pues bien, me di cuenta de que los adultos pasaban mucho tiempo pensando y, lo que me pareció más raro todavía, de que llegaban a creerse lo que pensaban. Se creían los pensamientos que tenían en la cabeza. Había entendido de pronto lo que pasaba cuando los adultos se comunicaban entre sí, que en realidad lo que se estaban comunicando eran sus pensamientos, y que cada uno de ellos creía que lo que pensaba era verdaderamente cierto. El problema consistía que cada uno de esos adultos tenía ideas distintas sobre lo que consideraban que era la verdad, y por ello, cuando se comunicaban, tenía lugar aquella negociación tácita, aquel afán de convencer al otro y de defender las propias ideas y creencias. Cuando seguí observando cómo se creían los adultos las cosas que pensaban, caí en la cuenta. Están locos. Ahora los entiendo. Están locos. Creerse los pensamientos que tienes en la cabeza es una locura. Hacer este descubrimiento siendo niño fue particularmente todo un alivio. Era un alivio empezar a entender, por lo menos, aquel mundo extraño de las personas mayores, aunque yo no le viera mucho sentido. Cuando a lo largo de los años he contado esta experiencia a otras personas, he descubierto que muchos recuerdan haber tenido de niños una percepción semejante de la locura del mundo de los adultos. Pero a muchos niños esta percepción, en vez de aportarles una sensación de alivio, los lleva a empezar a dudar de sí mismos y a preguntarse si son ellos de alguna manera los inadaptados. Cuando somos niños, nos resulta terrorífico pensar que los adultos, de cuyos cuidados y cariño dependemos, puedan estar locos. Hay dilema de sufrimiento humano. Por algún motivo que no llego a comprender, esta percepción no me hizo temer el mundo de los adultos. Antes bien, me sentí muy aliviado al poder entender, por lo menos, por qué hacían lo que hacían. Estaba alcanzando, sin saberlo, mi primera visión de uno de los grandes dilemas de la condición humana, la causa del sufrimiento. El Buda ya se planteó esta cuestión hace más de 500 años. ¿Cuál es la causa del sufrimiento del ser humano?
Cuando cualquiera de nosotros nos asomamos al mundo, está claro que podemos contemplar bellezas y misterios inimaginables. Existen muchas cosas dignas de aprecio y de asombro, pero la verdad es que no podemos contemplar el ámbito humano sin reconocer que existe también mucho sufrimiento y mucho descontento. Hay violencia, odio, ignorancia y codicia. Realmente, ¿por qué somos tan proclives al sufrimiento los seres humanos, según parece? ¿Por qué nos asimos a él realmente como si fuera una posesión muy importante? Yo me crié conviviendo con perros y gatos, y una de las cosas que observé fue que un perro se podía enfadar contigo, podía sentir resentimiento y desilusión. Pero al cabo de pocos minutos, o incluso de segundos, el perro volvía a su ser. Era capaz de dejar su sufrimiento y de volver a su estado natural de felicidad en muy poco tiempo. Yo me preguntaba, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo a los seres humanos dejar nuestro sufrimiento? ¿Por qué solemos llevarlo a cuestas, a pesar de la carga que representa para nosotros? En cierto modo, las vidas de muchas personas quedan definidas por los eventos que las han hecho sufrir, y muchas personas siguen sufriendo por acontecimientos que tuvieron lugar hace muchísimo tiempo. Estos hechos ya no están sucediendo, pero se siguen viviendo, en cierto sentido, y el sufrimiento se sigue viviendo también. ¿Qué pasa aquí? Esta percepción que tuve de niño, aunque por entonces yo no me daba cuenta de su trascendencia, fue el comienzo de mi entendimiento de por qué sufrimos. Me quedó muy claro que una de las causas primordiales por las que sufrimos es que nos creemos lo que pensamos, que los pensamientos que tenemos en la cabeza entran en nuestra conciencia sin que nadie los invite a pasar, rondan por allí dentro y nosotros nos apegamos a ellos. Nos identificamos con ellos y nos aferramos a ellos. No me daba cuenta de lo significativa que era aquella percepción que había tenido de niño. Tardé muchos años, seguramente serían sus buenas 2 décadas, en darme cuenta de que aquello que había visto de niño llegaba a la raíz misma de las verdaderas causas de nuestro sufrimiento, de que uno de los motivos más importantes por los que sufrimos es porque nos creemos los pensamientos que tenemos en la cabeza. ¿Por qué lo hacemos así? ¿Por qué nos creemos los pensamientos que tenemos en la cabeza? No nos creemos los pensamientos que tienen las demás personas cuando éstas nos los comunican por el habla. Cuando leemos un libro, que no es más que un registro de los pensamientos de otra persona, podemos aceptarlos o dejarlos. Pero ¿por qué somos tan proclives a asirnos a los pensamientos que se producen dentro de nuestra propia mente, a aferrarnos a ellos y a identificarnos con ellos? Parece que ni siquiera somos capaces de dejarlos cuando nos están provocando mucho dolor y sufrimiento. El hilado oscuro del lenguaje. La programación que recibimos para que nos creamos nuestros pensamientos comienza, en buena parte, con nuestra educación y con el proceso, muy natural, que seguimos al aprender el lenguaje. Para el niño, el lenguaje es un gran descubrimiento. Resulta maravilloso poder dar nombre a las cosas. Es una gran ventaja poder señalar una cosa y decir, quiero eso. O quiero beber agua, tengo hambre, quiero que me cambien el pañal. Cuando descubrimos el lenguaje y empezamos a utilizarlo, damos un salto maravilloso. Uno de los elementos del lenguaje más poderosos que descubrimos cuando somos pequeños es nuestro propio nombre, es cuando nos damos cuenta de que tenemos un nombre. Yo recuerdo el momento de mi vida en que hice este descubrimiento. Me dedicaba a repetir mi nombre mentalmente una y otra vez, porque me resultaba muy divertido. Era un gran descubrimiento. Oh. Este es quien soy. Cuando nos vamos haciendo mayores, la mayoría de nosotros nos obnubilamos de alguna manera con el lenguaje. El lenguaje resulta muy útil para comunicar cosas maravillosas, es una herramienta poderosa para compartir nuestras experiencias y para movernos en la vida. Cuando nos hacemos mayores, se convierte en un medio por el que podemos expresar mucha creatividad e inteligencia. Pero el lenguaje, como todo lo demás, tiene también su lado oscuro. También el pensamiento tiene su lado oscuro, y no nos han enseñado a conocer el lado oscuro del pensamiento. Nadie nos dice que puede ser muy peligroso creernos los pensamientos que tenemos en la mente. Lo que nos enseñan es precisamente lo contrario. En la práctica, a medida que crecemos, nuestros padres, el mundo que nos rodea y los demás nos van programando, casi como si fuésemos un ordenador. Nos enseñan a pensar en términos absolutos. Las cosas son o de una manera o de otra, o correctas o incorrectas, blancas o negras.
De este modo, dicha programación afecta a nuestra manera de pensar y a nuestra manera de percibir el mundo. ¿Es azul? ¿Es rojo? ¿Es grande? ¿Es alto? El gran maestro espiritual Krishnamurti dijo: cuando a un niño le enseñas que un pájaro se llama pájaro, el niño no volverá a ver el pájaro nunca más. Lo que verá será la palabra pájaro. Eso es lo que verá y sentirá, y cuando alce los ojos al cielo y vea que ese ser extraño y alado echa a volar, ya no se acordará de que lo que hay allí es, verdaderamente, un gran misterio. Ya no se acordará de que en realidad no sabe lo que es. Ya no se acordará de que esa cosa que vuela por el cielo está por encima de todas las palabras, de que es una expresión de la inmensidad de la vida. Es, en realidad, una cosa extraordinaria y maravillosa que vuela por el cielo. Pero en cuanto le asignamos un nombre, ya nos creemos que sabemos lo que es. Vemos pájaro, y casi lo damos por descontado. Un pájaro, un gato, un perro, una persona, una taza, una silla, una casa, un bosque. A todas estas cosas se les han atribuido nombres, y todas ellas pierden una parte de su vida natural en cuanto las nombramos. Está claro que debemos aprender estos nombres y debemos asociarlos a determinados conceptos, pero si empezamos a creer que los nombres y que todos los conceptos que les asociamos son reales, entonces habremos emprendido ya el viaje que nos conducirá a quedarnos sumidos en un trance por el mundo de las ideas. La capacidad de pensar y de utilizar el lenguaje tiene un lado oscuro que, si se descuida y se emplea de manera imprudente, puede hacernos sufrir y tener conflictos innecesarios unos con otros. Porque al fin y al cabo eso es lo que hace el pensamiento. Separa. Clasifica. Nombra. Divide. Explica. Es verdad que el pensamiento y el lenguaje tienen aspectos muy útiles y que, por tanto, es muy necesario desarrollarlos. La evolución se ha esforzado mucho para que tengamos la capacidad de pensar de manera coherente y racional, o, dicho de otro modo, de desarrollar un pensamiento que nos permita sobrevivir. Pero cuando observamos el mundo vemos que esto mismo que ha evolucionado para ayudarnos a sobrevivir se ha convertido también en una especie de prisión para nosotros. Nos hemos quedado atrapados en un mundo de sueños, en un mundo en el que vivimos principalmente en nuestras mentes. Este es el mundo de los sueños del que hablan muchas enseñanzas espirituales antiguas. Cuando muchos sabios y santos antiguos dicen, tu mundo es un sueño, estás viviendo en una ilusión, se refieren a este mundo de la mente y al modo en que nos creemos nuestros pensamientos acerca de la realidad. Cuando vemos el mundo a través de nuestros pensamientos, dejamos de conocer la vida tal como es y de conocer a los demás tal como son. Cuando yo tengo un pensamiento acerca de ti, es una cosa que he creado. Te he convertido en una idea. Si tengo una idea acerca de ti y me la creo, te he degradado en cierto modo. Te he convertido en una cosa muy pequeña. Así nos comportamos los seres humanos, esto es lo que nos hacemos los unos a los otros. Para entender de verdad la causa del sufrimiento y nuestra posibilidad de dejarlo y quedar libres de él, tenemos que observar muy de cerca esta raíz del sufrimiento humano. Cuando nos creemos lo que pensamos, cuando tomamos nuestros pensamientos por la realidad, sufrimos. Esto no resulta evidente hasta que no nos lo planteamos, pero el caso es que cuando nos creemos nuestros pensamientos, en ese instante mismo empezamos a vivir en el mundo de los sueños, donde la mente conceptualiza un mundo entero que en realidad no existe en ninguna parte más que en la mente misma. En ese momento empezamos a conocer una sensación de aislamiento, dejamos de sentirnos conectados unos con otros de manera humana, y, por el contrario, nos retraemos cada vez más en el mundo de nuestras mentes, en ese mundo creado por nosotros mismos. Salir de y patrón de y sufrimiento. ¿Cómo salir de esto, entonces? ¿Cómo evitaremos perdernos en nuestros propios pensamientos, proyecciones, creencias y opiniones? ¿Cómo empezamos a buscar una salida de este patrón del sufrimiento? Para empezar, tenemos que hacer una observación, que es sencilla pero muy reveladora. Todos los pensamientos buenos, los pensamientos malos, los pensamientos cariñosos, los pensamientos malignos, se producen dentro de algo. Todos los pensamientos surgen y desaparecen dentro de un vasto espacio. Si observas tu mente, advertirás que cada pensamiento se produce por sí mismo sin más, que surge sin ninguna intención por tu parte.
Nuestra reacción aprendida es aferrarnos a ellos e identificamos con ellos. Pero si somos capaces de renunciar, aunque solo sea por un momento, a esta tendencia angustiosa a aferrarnos a nuestros pensamientos, empezamos a advertir una cosa muy profunda: que los pensamientos surgen y se agotan de manera espontánea y por sí mismos dentro de un espacio inmenso, que el ruido de la mente se produce, en realidad, dentro de un sentido muy profundo de silencio. Puede que esto no resulte evidente a primera vista, porque estamos acostumbrados a concebir el silencio y la quietud en términos del entorno exterior. ¿Es silenciosa mi casa? ¿Ha dejado de ladrar el perro del vecino? ¿Está apagado el televisor? O bien, tendemos a concebir el silencio en términos internos. ¿Es ruidosa mi mente? ¿Se han tranquilizado mis emociones? ¿Me siento tranquilo? Pero el silencio o la quietud de que estoy hablando no es un silencio relativo. No es una ausencia de ruido, ni siquiera una ausencia de ruido mental. Es, más bien, una cuestión de empezar a advertir que existe un silencio que está siempre presente, y que el ruido se produce dentro de este silencio, incluso el ruido de la mente. Puedes empezar a darte cuenta de que todo pensamiento surge sobre el telón de fondo de un silencio absoluto. El pensamiento surge literalmente dentro de un mundo sin pensamientos, cada idea aparece dentro de un vasto espacio. Cuando seguimos observando la naturaleza del pensamiento y, más concretamente, quién o qué es consciente de que se produce el pensamiento, la mayoría de las personas estamos bastante seguras. Bueno, yo soy el que observa el pensamiento. Eso es lo que nos han enseñado y lo que nosotros suponemos de manera natural, que tú y yo, como individuos separados, somos los que pensamos nuestros pensamientos. ¿Quién los iba a pensar, si no? Pero si lo observas con atención, te darás cuenta de que en realidad no es cierto que seas tú el que piensa. El pensamiento es una cosa que sucede, sin más. Sucede, lo quieras tú o no, y se detiene, lo quieras tú o no. Cuando empiezas a observar este proceso, te puede impresionar bastante el descubrimiento de que tu mente piensa por sí sola y deja de pensar por sí sola, sin más. Si dejas de intentar controlar tu mente, comienzas a advertir que el pensamiento se produce dentro de un espacio muy vasto. Este descubrimiento es extraordinario, porque empieza a mostrarnos la presencia de algo distinto del pensamiento, y que nosotros somos algo más que el primer pensamiento que nos viene a la mente. Cuando nos creemos nuestros pensamientos, cuando creemos muy dentro de nosotros que, de hecho, equivalen a la realidad, podemos empezar a ver que esto nos conduce directamente a la frustración, al descontento y, en último extremo, al sufrimiento, a muchos niveles. Este descubrimiento es el primer paso para desenmarañar nuestro sufrimiento. Pero también hay que ver algo más, una cosa más fundamental todavía. Este descubrimiento más profundo se produce mucho después de que hayamos formado nuestras opiniones, nuestras creencias y nuestra capacidad de conceptualizar. ¿A qué se debe que, a pesar de que hemos empezado a advertir que son nuestras mentes las que nos hacen sufrir, seguimos asiéndonos tan profundamente y con tanta vehemencia a ellas? ¿Por qué nos seguimos aferrando a esta identificación, hasta el punto de que a veces parece que es nuestra mente la que se aferra a nosotros? Uno de los motivos por los que hacemos esto es que creemos que nosotros somos, en realidad, el contenido de nuestras mentes, nuestras creencias, nuestras ideas, nuestras opiniones. Esta es la ilusión primordial, que yo soy lo que pienso, que yo soy lo que creo, que yo soy mi punto de vista particular. Pero, para ver más allá de esta ilusión, resulta útil observar con mayor profundidad todavía qué es lo que nos impulsa a ver el mundo de esta manera. ¿Qué es lo que buscamos? En el Evangelio de Tomás, escrito poco después de la muerte de Jesús, se atribuyen a este las palabras siguientes: el que busca, no debe cejar hasta que encuentre. Cuando encuentre, quedará afectado. Después de afectado, quedará atónito. Después, reinará sobre todo. Son las primeras palabras que se ponen en boca de Jesús en el texto de este Evangelio, y constituyen, en muchos sentidos, la enseñanza más impresionante de todos los Evangelios. El que busca, no deberá cejar hasta que encuentre. ¿Qué busca el que busca? ¿Qué buscas tú? ¿Qué buscamos, en realidad, los seres humanos? Atribuimos muchos nombres a lo que buscamos, pero, ya lo llamemos Dios, ya lo llamemos dinero, ya lo llamemos aprobación, poder o control, lo que buscamos en realidad es ser felices.
Si buscamos estas formas externas es, simplemente, porque creemos que si las obtenemos seremos felices. Así pues, con independencia de lo que digamos que estamos buscando, a Dios, el dinero, el poder, el prestigio, lo que buscamos en realidad es la felicidad. Si no creyésemos que aquello que buscamos nos dará la felicidad, no lo buscaríamos. En el pasaje citado, Jesús empieza dando ánimo y orientación al decir que el que busca no debe cejar hasta que encuentre la felicidad, la paz o la realidad misma. Y la verdad es que no habrá paz ni felicidad duraderas mientras no se vea la realidad claramente, tal como es. Por ello, debemos empezar por descubrir qué es lo real, quiénes somos y qué es la vida en su núcleo esencial. Nos anima a que prosigamos la búsqueda, llegando cada vez más lejos hasta que lo encontremos. Lo difícil es que no tenemos idea de cómo buscar. Para la mayoría de nosotros, buscar es una manera más de asirse a algo y de conseguir algo. Pero en este texto Jesús no habla de este tipo de búsqueda. Jesús nos está señalando un modo de buscar que fue revelado hace mucho, mucho tiempo. Buscar dentro de nosotros. Si nos fijamos bien, advertiremos que cualquier cosa que podamos adquirir del exterior acabará por desvanecerse. Esta es la ley de la impermanencia, que enseñó el Buda hace miles de años. Todo lo que ves a tu alrededor, ya se trate del poder, del control, del dinero, de las personas o de la salud, todo se encuentra en un proceso de surgimiento y deterioro. Así como nuestros pulmones inspiran y expiran sucesivamente, es necesaria que las cosas decaigan para que puedan volver a respirar la nueva vida. Esta es una de las leyes del universo, que todo lo que ves, gustas, tocas y sientes acabará por desaparecer, volviendo al origen del que surgió, para volver a nacer y a aparecer una vez más y a retraerse de nuevo a su origen. La fuerza de este evangelio se desvela en la segunda frase: cuando encuentre, quedará afectado. Esta frase nos indica por qué la mayoría de la gente no encuentra una felicidad perdurable. Porque la mayoría de la gente no quiere verse afectada. La mayoría de las personas no queremos molestarnos. No queremos que nuestra búsqueda de la felicidad tenga dificultades. Lo que queremos, en realidad, es que nos sirvan la felicidad en bandeja. Pero para encontrar lo que es la verdadera felicidad, debemos estar dispuestos a dejarnos afectar y sorprender, a reconocer que nuestros supuestos son erróneos, y a sentirnos sumidos en un pozo muy profundo de no saber. ¿Qué significa estar afectado y por qué habríamos de estar abiertos a ello o desearlo de alguna manera? Para entenderlo, debemos observar cuidadosamente nuestras propias mentes, las cosas en las que creemos, los pensamientos a los que nos asimos. Debemos estudiar nuestra adicción al control, al poder, a las alabanzas y a la aprobación de los demás, a todas esas cosas que acaban por hacernos sufrir en último extremo. Estas cosas del mundo, externas a nosotros, pueden aportar una cierta felicidad y disfrute temporales, pero no nos aportan esa realización profunda que anhelamos todos. No pueden abordar la cuestión de por qué sufrimos, y en última instancia son incapaces de aportar el alivio más profundo al dilema humano. Imagínate que te dicen, puedes dejar de sufrir. Puedes dejar de sufrir de verdad, por completo, aquí mismo y ahora mismo. Lo único que tienes que hacer es renunciar a todo lo que crees. Tienes que renunciar a tus opiniones, tienes que renunciar a tus creencias, hasta tienes que dejar de creer en tu propio nombre. Tienes que renunciar a todo esto. Pero es lo único que tienes que hacer. Si renuncias a todo eso, puedes ser feliz, completamente feliz, libre de sufrimientos para siempre. A la mayoría de las personas, este trato les parecería inaceptable. ¿Que renuncie a mis pensamientos? ¿Que renuncie a mis opiniones? Eso sería renunciar a ser quien soy. ¡No! No estoy dispuesto. Prefiero sufrir a renunciar a lo que pienso, a lo que creo, o aquello a lo que me aferro. Prefiero sufrir a renunciar a mis opiniones. Aunque pueda parecer ridículo, la mayoría de las personas adoptan precisamente esta postura. Es el estado mental del que procedemos la mayoría. Si no estamos dispuestos a que nada nos afecte, lo que quiere decir que no estamos dispuestos a descubrir que lo que pensábamos que era real no es real de hecho, entonces no podremos ser felices nunca. Si no estamos dispuestos a descubrir que lo que creemos no es en realidad la verdad, entonces no podremos ser felices nunca.
si no estamos dispuestos a plantearnos toda la estructura de quien pensamos que somos, y a estar abiertos a la idea de que las nociones que teníamos sobre nosotros mismos eran completamente erróneas, de que quizá no seamos quienes creíamos ser, después de todo, si no estamos abiertos a esa idea, o al menos a esa posibilidad, entonces no podremos encontrar de ninguna manera el modo de salir del sufrimiento. Por eso dijo Jesús que cuando empieces a buscar quedarás afectado. Cuando empieces a ser consciente, más atento, cuando se te empiecen a abrir los ojos, lo primero que verás será lo engañado que estabas y lo mucho que te estás aferrando a lo que te hace sufrir. Este es el paso más importante, en muchos sentidos. ¿Estás dispuesto a ser consciente? ¿Estás dispuesto a abrir los ojos? ¿Estás dispuesto a estar equivocado? ¿Estás dispuesto a ver que quizá no estés viviendo desde un punto de vista de verdad, desde un punto de vista de realidad? Esto es lo que significa quedar afectado. Pero quedar afectado no es una cosa negativa, al menos en el contexto en que estoy empleando aquí esta expresión. Quedar afectado significa que estás dispuesto a ver la verdad, que estás dispuesto a ver que las cosas quizá no sean como tú creías que eran. Y gran espacio interno. Lo que se abre dentro de ti cuando estás dispuesto a asumir la posibilidad de que las cosas sean distintas de lo que creías es lo que yo llamo el gran espacio interno. Es el lugar donde llegas a saber que no sabes. Cuando eres consciente del hecho de que verdaderamente no sabes, has llegado al verdadero punto de entrada al final del sufrimiento. Quiero decir que eres consciente de que verdaderamente no sabes nada, de que verdaderamente no entiendes el mundo, de que verdaderamente no te entiendes con los demás ni te entiendes a ti mismo. Esto resulta muy evidente en cuanto dedicamos en serio un momento a mirar a nuestro alrededor. Cuando miramos el mundo que hemos creado los seres humanos, y cuando miramos cómo nos relacionamos unos con otros, resulta muy evidente que no sabemos nada en absoluto. Esta fue una de las cosas que vi cuando era niño. Que este mundo de los adultos tiene algo de locura. Todos van por ahí haciendo como que saben las cosas de verdad, haciendo como que saben lo que es cierto y lo que no, que saben lo que es correcto o quién se equivoca, pero, en realidad, nadie lo sabe de verdad. Ello, sin embargo, nos da miedo porque en realidad no queremos reconocer que nadie sabe nada de verdad. Por otro lado, vemos que existe muy poca disposición por parte de la mayoría de nosotros a dejarnos afectar de esta manera. Pero si has sufrido lo suficiente, y me imagino que has sufrido bastante, entonces puede que sí estés dispuesto a dejarte afectar. Puede que tu sufrimiento te haya creado un anhelo de este gran espacio interno. Puede que estés dispuesto a abrirte a la idea de que quizás seas algo completamente distinto de lo que te imaginabas, de que los demás pueden ser completamente distintos de lo que tú creías, de que el mundo puede ser completamente distinto de lo que te habías imaginado nunca. El punto de partida, como siempre, eres tú mismo. Este es el punto de entrada. Porque, al fin y al cabo, este gran espacio interno está dentro de nosotros. Sin embargo, tenemos una tendencia a empezar por alguna otra persona. Cambia. Cambia tú, y entonces yo seré feliz. Si cambia el mundo, seré feliz. Si cambia mi entorno, o cambia mi situación de trabajo, o cambia mi pareja, entonces seré feliz. Pero la verdad es que tenemos que empezar por nosotros mismos, no intentando cambiamos a nosotros mismos, porque, si ni siquiera sabemos quiénes somos, tampoco sabremos cómo cambiarnos. Lo primero que tenemos que mirar es nuestro propio yo, quién somos de verdad. Lo primero que tenemos que mirar es nuestro propio ser, quiénes somos de verdad. Antes de intentar cambiar nada de nosotros, debemos empezar por saber quiénes somos y qué somos, porque, al descubrir qué es lo que somos, pasamos a una dimensión de la conciencia que pone fin al sufrimiento innecesario. De modo que empezamos a mirar hacia dentro de nosotros, ahora mismo, en este mismo momento, estemos donde estemos. Yo estoy aquí sentado en un taburete, y en el lugar exacto donde estoy, cuando miro dentro de lo que soy, la verdad es que no lo sé. Descubro que soy un misterio insondable. Descubro que podría asignarme un nombre, que podría asignarme nombres de todo tipo, que podría proponer muchas descripciones de lo que soy, pero que, en realidad, todas ellas no son más que pensamientos. Cuando me asomo por debajo del velo del pensamiento, lo que descubro es que soy un misterio. En cierto sentido, desaparezco. Desaparezco en forma de pensamiento.
desaparezco en forma de persona imaginada. Lo que descubro es que, si soy alguien, soy un punto de conciencia que reconoce que todo lo que pienso sobre mí mismo no es en realidad lo que soy, reconozco que el próximo pensamiento que tenga no podría llegar a describirme de verdad. ¿Qué es lo que encuentras tú cuando te asomas por debajo del velo de tus pensamientos? ¿Qué es lo que descubres de verdad cuando te abres a algo que está más allá de tu mente? ¿Qué pasa cuando te quedas en calma e inquieres, sin limitarte a saltar al pensamiento siguiente? Pregúntate en silencio, ¿qué soy yo en realidad? ¿No es ese un momento de quietud absoluta? ¿Y no eres completamente consciente de esa quietud? ¿Y no es evidente que, si no vamos a nuestras mentes, lo que somos es algo espacioso y de un misterio maravilloso, de un asombro maravilloso, que somos un punto quieto e inmóvil de conciencia y de conciencia? Dentro de esta conciencia, dentro de este espacio de quietud, pueden aparecer muchos pensamientos, y de hecho aparecen. También pueden aparecer, y aparecen, muchas emociones, muchos modos en que nos podemos imaginar en nuestras mentes que sabemos. Pero en realidad todo es imaginación. ¿Cómo sabemos que todo es imaginación? Porque, cuando dejamos de imaginar, desaparece. Cuando dejamos de atribuirnos un nombre, el que creemos ser desaparece hasta que empezamos a atribuirnos un nombre de nuevo. Pero cuando nos detenemos y observamos, lo que resulta evidente es que no hay más que el acto de mirar, un espacio abierto de conciencia, y nada más, porque lo que hay a continuación no es más que el pensamiento siguiente. Basarte en tu propia autoridad. Nadie nos ha dicho que lo que somos es un punto de conciencia, o de espíritu puro. Esta no es una cosa que se enseñe. Lo que nos han enseñado, más bien, es a identificarnos con nuestro nombre. Nos han enseñado a identificarnos con nuestra fecha de nacimiento. Nos han enseñado a identificarnos con el próximo pensamiento que tengamos. Nos han enseñado a identificarnos con todos los recuerdos del pasado que acopia nuestra mente. Pero eso no eran más que enseñanzas, eso no eran más que pensamientos. Cuando te basas en tu propia autoridad, cuando te basas en tu propia experiencia directa, te encuentras con ese misterio último que eres tú. Aunque pueda resultar inquietante al principio asomarte a tu propio no ser, lo haces, en todo caso. ¿Por qué? Porque no quieres sufrir más. Porque estás dispuesto a dejarte afectar. Estás dispuesto a quedarte asombrado. Estás dispuesto a quedarte sorprendido. Estás dispuesto a darte cuenta de que puede que todo lo que habías pensado acerca de ti no sea verdad en realidad. Cuando estés abierto a todo eso, entonces, y solo entonces, podrás basarte en tu propia autoridad, plantarte sobre tus propios pies. Solo entonces podrás buscarte a ti mismo de verdad, por debajo de la mente y dentro del espacio entre los pensamientos siguientes, para ver claramente que lo que somos existe antes de que pensemos en ello. Lo que tú eres existe antes de que le asignes un nombre. Lo que tú eres existe antes siquiera de que lo llames masculino o femenino. Lo que eres existe antes de que digamos bueno o malo, valioso o sin valor. Lo que tú eres es más fundamental que lo que dices que eres. Lo que eres de verdad constituye toda una sorpresa cuando lo ves por primera vez, cuando lo sientes. Puedes empezar a sentir tu propia transparencia. Empiezas a reconocer que es posible que en realidad tú no seas un alguien, a fin de cuentas, a pesar de que surjan los pensamientos de un alguien, a pesar de que en tu vida te comportas con frecuencia como si fueras alguien. Es tu manera de desenvolverte en la vida. Respondes a tu nombre, vas a trabajar, tienes tu profesión, te llamas marido, o esposa, o hermana, o hermano. Todos estos son nombres que nos asignamos unos a otros. Todos ellos son etiquetas. Todos ellos están bien. Ninguno de ellos tiene nada de malo, hasta que llegas a creerte que son de verdad. En cuanto te crees que una etiqueta que te has atribuido a ti mismo es verdadera, has limitado una cosa que es literalmente ilimitada, has limitado quién eres reduciéndolo a un mero pensamiento. Imaginarnos a nosotros mismos y a ellos demás. Vamos a estudiar cómo formamos una imagen de nosotros mismos a partir de la nada, pues esto es precisamente lo que hacemos. A partir de este vasto espacio interior de conciencia y de quietud, formamos una imagen de nosotros mismos, una idea de nosotros mismos, una colección de pensamientos sobre nosotros mismos. Esto es una cosa que nos enseñan a hacer cuando somos muy pequeños.
Nos asignan un nombre, nos asignan un sexo. Vamos adquiriendo experiencia a medida que vivimos la vida, al ir pasando por los altibajos de lo que supone ser un ser humano, a cada hecho que nos sucede, cambian las ideas que tenemos acerca de nosotros mismos. Vamos acumulando poco a poco ideas acerca de ese que nos imaginamos que somos. Al cabo de no mucho tiempo, cuando tenemos 5 o 6 años, ya tenemos los rudimentos de una autoimagen. La imagen es una cosa que valoramos mucho en nuestra cultura. Mimamos nuestra imagen, vestimos nuestra imagen, procuramos imaginarnos que somos más, o mejores, o incluso menos de lo que somos en realidad. En suma, vivimos en una cultura en la que se atribuye un gran valor a la imagen que nos proyectamos a nosotros mismos y que proyectamos a los demás. Recuerdo que, cuando yo estudiaba psicología en la universidad, uno de los temas era la importancia de tener una autoimagen buena y sana. El tema me apasionaba, y un día se me ocurrió pensar, imagen. La buena imagen, la mala imagen, no es más que una imagen. Me di cuenta de que lo que nos estaban enseñando era a que pasásemos de tener una imagen negativa de nosotros mismos a tener una imagen positiva. Naturalmente, puestos a quedarnos en el plano de las imágenes, en el plano de creer que somos una idea o una imagen, más vale que la imagen de nosotros mismos que tengamos sea buena, en vez de negativa. Pero si empezamos a mirar el núcleo y la raíz del sufrimiento, veremos que una imagen no es más que eso, una imagen. Es una idea. Es un conjunto de pensamientos. Es, literalmente, un producto de la imaginación. Es lo que nos imaginamos que somos. Acabamos prestando tanta atención a nuestra imagen, que nos quedamos en un estado continuo de protección o de mejora de ella, con el fin de controlar cómo nos ven los demás. Así pues, en la práctica, todos andamos por la vida presentándonos unos a otros nuestras imágenes, y nos relacionamos los unos con los otros como imágenes. Sea quien creamos que es otra persona, no será más que una imagen que tenemos en la mente. Cuando nos relacionamos unos con otros desde el punto de vista de la imagen, no nos relacionamos con quien es el otro, solo nos relacionamos con quien nos imaginamos que es el otro. Y después nos extraña que no nos relacionemos bien, que tengamos discusiones y que nos entendamos tan radicalmente mal unos con otros. Todo el mundo sabe lo doloroso que es y el sufrimiento que produce ir por la vida con una mala autoimagen. Casi todos estamos implicados, de manera consciente o inconsciente, en algún tipo de proceso para intentar sentirnos mejor con nosotros mismos. Cuando se consigue ver lo que hay detrás de la fachada de los seres humanos, en la mayoría de ellos se observa con frecuencia que guardan dentro un sentimiento de que la imagen que tienen de sí mismos es insuficiente y no es lo bastante buena. Es una imagen que parece vulnerada en cierto modo y que no puede llegar a captar del todo la esencia de esa persona. Pero aquí hay algo más profundo, existe la posibilidad de mirar una imagen de una manera completamente nueva, desde una perspectiva absolutamente distinta. Permítete a ti mismo ver que tu autoimagen no es más que una imagen, que no es la realidad, ni la verdad, ni quiénes somos de verdad. Podemos pensar que somos bastante buenos, o podemos pensar que en realidad no valemos tanto, pero, de una manera u otra, ambas conclusiones se basan en una imagen que tenemos en la mente, que es una cosa que hemos heredado y que hemos creado a base de influencias de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de nuestros amigos, de nuestros padres, de cualquiera con quien hayamos tratado alguna vez. Al hacernos mayores, adquirimos la capacidad de recrear esta autoimagen, pero cuando somos pequeños, la sociedad, los padres y la cultura nos condicionan asignándonos una imagen de nosotros mismos. Cuando vamos dejando atrás la infancia, intentamos cambiar nuestra imagen porque llegamos a la conclusión de que no encaja, de que no nos produce buenas sensaciones. Es como una prenda de vestir vieja que ya no queremos ponernos. De modo que nos probamos otra nueva, creamos imágenes nuevas, ilusiones nuevas de quien nos imaginamos que somos. Pero sea cual sea esta imagen, cuando nos asomamos a lo más profundo de todas las imágenes, tenemos esa sensación de que estamos fingiendo, esa sensación de temor a que nos pongan en evidencia porque en realidad no estamos siendo quienes somos, esa sensación de no saber quiénes somos de verdad. Recuerdo que, cuando yo era muy pequeño y miraba el mundo que me rodeaba, pensaba, oh, parece que todos los demás saben quiénes son. Ya se tratara de mis amigos o de mis padres, o de las personas que iba conociendo por la vida, yo tenía aquella sensación de que todos parecían saber, con bastante grado de certeza, quiénes eran y lo que hacían.
Pero en lo que a mí respectaba, sentía que estaba fingiendo. De lo que no me daba cuenta era de que todos los demás estaban fingiendo también. A mí me parecía que casi nadie fingía, aparte de mí mismo. Pero la verdad es que, cuando empecé a hablar de ello con más personas, cuando empecé a escuchar lo que decía la gente y cómo lo decía, comencé a darme cuenta de que las personas que fingían ser ellas mismas eran más de las que me había imaginado. Y descubrimiento de la no imagen. Si vivimos desde el punto de vista de una autoimagen de quien pensamos que somos, de quien imaginamos que somos, esto nos crea también un entorno emocional. Por ejemplo, si pensamos que somos buenos y valiosos, crearemos emociones buenas y valiosas. Pero si pensamos que no tenemos valor, crearemos emociones negativas. Así pues, podemos tener una autoimagen buena o mala, una autoimagen que emocionalmente se siente mejor o peor, pero, sea como sea, si observamos con profundidad el núcleo de todas nuestras imágenes, hay una sensación de no ser auténticos, de no ser reales. Esto tiene su motivo. Se debe a que, mientras nos estemos concibiendo a nosotros mismos como una imagen en nuestras mentes, jamás podremos sentirnos completamente suficientes. Nunca podremos sentirnos completamente valiosos. Aunque la imagen sea positiva, no nos sentiremos completamente vivificados. Si estamos dispuestos a mirar con profundidad por debajo de las apariencias, lo que esperamos descubrir, o, quizá, lo que deseamos descubrir, es alguna imagen grande y reluciente. La mayoría de las personas deseamos, muy dentro de nuestro inconsciente, encontrar una imagen de nosotros mismos que sea muy buena, totalmente maravillosa, digna de admiración y de aprobación. Pero cuando empezamos a asomarnos a lo que hay debajo de nuestra imagen, encontramos algo francamente sorprendente, y que incluso puede que nos altere un poco al principio. Encontramos que no hay imagen. Si miras en este momento debajo de tu idea de ti mismo, sin insertar otra idea u otra imagen, limitándote a mirar debajo de cómo te defines a ti mismo, viendo que no es más que una imagen, que no es más que una idea, y te asomas a lo que hay debajo de ella, lo que encuentras es una ausencia de imagen, una ausencia de idea de ti mismo. No encuentras una imagen mejor ni una imagen peor, sino una no imagen. Esto es tan inesperado que la mayoría de las personas se apartan de ello de manera casi instintiva. Se retraen inmediatamente a una imagen más positiva. Pero si queremos saber de verdad quiénes somos, si queremos llegar hasta el fondo de esta manera determinada nuestra de sufrir, que surge de que nos creemos que somos lo que no somos, entonces tenemos que estar dispuestos a mirar debajo de la imagen, debajo de la idea que tenemos unos de otros y, más concretamente, debajo de la idea que tenemos de nosotros mismos. ¿Cómo es la experiencia de sentirte y conocerte a ti mismo como una no imagen, una no idea, una ausencia total de concepto? Al principio puede desorientarte o confundirte. Tu mente puede pensar, pero tiene que haber una imagen. Tengo que tener alguna máscara que ponerme. Tengo que presentarme a mí mismo como alguien o como algo, o de alguna manera concreta. Pero, naturalmente, esto solo lo dice la mente, esto no es más que pensamiento condicionado. En realidad, no es más que la encamación del miedo, porque hay un miedo a saber lo que somos de verdad. Porque, cuando miramos dentro de lo que somos de verdad, por debajo de nuestras ideas, por debajo de nuestras imágenes, no hay nada. No hay ninguna imagen en absoluto. Hay un koan zen, un koan es un acertijo que no se puede responder con la mente, sino solo mirando directamente por uno mismo, que dice, ¿cuál era tu rostro verdadero antes de que nacieran tus padres? Naturalmente, si tus padres no habían nacido todavía, tampoco habías nacido tú, y si no habías nacido, no tenías ni cuerpo ni mente. Así pues, si no habías nacido, no podías concebir una imagen propia. Es una manera de preguntar, por medio de un acertijo. ¿Qué eres tú, en realidad, cuando miras más allá de todas las imágenes y de todas las ideas acerca de ti mismo, cuando miras de manera absolutamente directa aquí y ahora, cuando te basas completamente en ti mismo y miras por debajo de la mente, por debajo de las ideas, por debajo de las imágenes? ¿Estás dispuesto a entrar en ese espacio, en el lugar donde no se arroja ninguna imagen, ninguna idea? ¿Estás verdaderamente dispuesto y preparado para ser así de libre y así de abierto?